poder estudiar, Señor, y enseñar de tu palabra, mi Dios. Te pido que tú nos refresques la memoria, Señor, y que abra nuestro entendimiento, Padre de la gloria, para que podamos comprender y saber oír tu voz hoy en día, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Bendice, Señor, al pastor King, a todo su ministerio, Señor, que nos da esta oportunidad, Señor, de poder aprender cada día más de tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Primeramente, quiero darle gracias a mi yerno Fabián, que es el que me ayudó con las notas y me ayudó también para la parte técnica de este video. Así que Dios lo bendiga a Fabián. Y quisiéramos empezar con el estudio que se me ha asignado, que fue el Pentateuco, ¿no? El Pentateuco es, como dice, viene de la palabra griega, que son los 5 primeros libros, son penta, quiere decir 5 primero, y teuco, estuche o rollo, ¿no? Más conocido como el Tanakh y también conocido como la Torá. Para los judíos se conocía como la Torá. Y es un estudio muy intenso, entonces lo que nosotros vamos a hacer son las introducciones nada más. Son introducciones a cada libro, porque hay mucho material, hay muchos puntos clave que no tendríamos el tiempo de desarrollarlo. Entonces empezamos con lo que dijimos, son los 5 primeros libros, los 5 primeros estuches, son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Estos son los 5, se conforman el Pentateuco, ¿no? Así que vamos a dar comienzo con el primer libro, que es el primer libro que es Génesis, que es Bereshit, origen o principio. Y nosotros queríamos aclarar una cosa aquí, ¿no? Que cada libro que nosotros tenemos en nuestra Biblia tienen un nombre muy distinto a lo que tienen en el origen del hebreo. Los judíos, ellos toman la primera palabra para pronunciar cada libro. En este caso se pone el origen, porque comienza así, en el principio, ¿no? Entonces se puso Génesis. Pero hay otros libros, de los otros 4 libros, que no comienzan así, entonces se le dio nombre a través de cuando hicieron la Septuaginta, que dieron los nombres a cada libro, conforme así van dando cuenta de lo que se iba a desarrollar en el libro. Entonces pusieron los nombres. Y el Génesis comienza así, comienza con la creación. Nosotros podemos ver desde el 1, versículo 1, empezamos con la creación. Y hay tantas cosas importantes ahí en el momento de la creación. Nosotros uno cuando entra a desarrollar esa palabra en el principio nada más te deja una puerta abierta para poder investigar quién era nuestro Dios, ¿no? Y vemos que en el principio creó Dios, decimos, y Dios es tan grande, y podemos ver la magnitud, la magnificencia de nuestro Dios, podemos ver el poder de nuestro Dios, que de la nada Él hizo todo. Entonces, Génesis nos revela eso, nos revela primeramente a nuestro Dios creador, a nuestro Dios todopoderoso, a nuestro Dios que es todo omnisciente, que Él todo lo sabe. Y todas las cosas que Él hace, ¿no? Desde su origen, desde el principio, lo hace bien. ¿Por qué? Porque la palabra, cada vez que concluía, decía, y vio Dios que esto era bueno. Este era bueno, no le falta nada. Cada cosa que Dios creó lo hizo con un motivo específico, y ese motivo específico se fue cumpliendo. Cada cosa que nosotros podemos ver hasta
en la genética de cada animal, en la genética de las plantas, todo es perfecto. Dios que era bueno. Entonces podemos ver que cuando decimos Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está hablando de todo el universo. Está hablando de todas las cosas que Dios hizo bueno. Y cada día que pasa nos estamos dando cuenta del poder de nuestro Dios que es. No hace mucho lanzaron unos satélites para que investigue y averigüe bien, saque fotos sobre el universo, y el hombre se sorprende cada vez más y se está dando cuenta de que esto no pudo haber sido por una casualidad. Tiene que haber habido un creador. Y nosotros sabemos que a través de Génesis el creador fue nuestro Dios. Entonces vemos esto en el principio: creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios la tierra. Y dentro de la tierra, ¿no?, cuando creó Dios, lo crea al hombre y a la mujer. Esto es parte de la creación. En 6 días Dios creó al hombre, Dios hizo toda la creación, los animales, las plantas, la biodiversidad, todo. Y toda esa creación que hizo Dios primero en estos 5 días, en el sexto lo corona haciéndolo al hombre, ¿no?, que lo hizo desde el polvo. Y entonces podemos ver nosotros cómo Dios nos tuvo en cuenta, que en la creación Dios dijo e hizo. Hágase y se hizo, ¿no? Nombró Dios las cosas que tenían que nombrar para que fuesen hechas y fueron hechas. Y sin embargo, a nosotros, dice, Dios tomó polvo de la tierra y nos hizo. Y nos puso algo, ¿no?, que en San Juan dice que Dios puso la eternidad en nuestras almas. Así que en ese soplo de vida Dios puso una eternidad a los hombres, ¿no? Y gracias a eso es que nosotros podemos ver y podemos reconocer que tenemos un Dios y un Dios creador, gracias a la eternidad que Dios nos puso, ¿no? Todo eso lo podemos ver desde el versículo 1 hasta el capítulo 1 al capítulo 2, hasta el versículo del 18 al 24. Y también ocurrió lo que era una desobediencia. Nosotros vamos a ir salteando y vamos a ir algunas cosas parafraseando nomás, porque se nos hace corto el tiempo, ¿no? Como le dije, hay tantas cosas para hablar, y el hombre hace la desobediencia hacia Dios, ¿no? Y esto es un punto muy importante en Génesis, muy importante, la desobediencia del hombre hacia Dios, porque nosotros vemos reflejado primeramente la soberanía de Dios, pero vemos reflejado también que Dios no nos hizo a nosotros automático o como un robot, nos hizo con una voluntad propia. Plantó un huerto, puso el árbol de la ciencia del bien y del mal, y puso el árbol de la vida. Y lo dejó al hombre para que estuviese ahí, y con una orden de que no comiese. Pero el hombre desobedeció, y al desobedecer incurrió en el pecado, incurrió en la desobediencia hacia Dios. Y en esa desobediencia hacia Dios hubo como una metamorfosis en el hombre. Pasó de ser un ser espiritual, el hombre estaba vestido de la gloria de Dios, a pasar a ser un hombre mortal, ¿no? Y no era el plan de Dios, no era el plan de Dios. Y el plan de Dios era que nosotros seamos para su gloria y para su alabanza eternamente, como Él nos creó. Pero como Dios no tuerce el brazo a nadie, al hombre le dio esta oportunidad. Pero no tan solo que cuando el hombre fracasó, fue el origen de la desobediencia, no lo dejó tirar, sino que Dios lo llamó. Nosotros vamos a ver un poquito más adelante los llamamientos que Dios hace. Y vamos a ver también la importancia que tiene el principio, las primeras cosas que se hizo aquí en Génesis. Vemos que Dios
hace un simbolismo, ¿no? Un simbolismo de su redención cuando el hombre se cubre con hojas de higuera y Dios le da un vestido de pieles. Entonces, esto me hace recordar de que en el Nuevo Testamento dice la palabra de Dios que es el Cordero de Jesús, es el Cordero de Dios inmolado desde la creación, ¿no? Inmolado desde la creación. Si bien Dios tenía un plan para el hombre, para toda su vida, Dios tuvo que incurrir a otro plan, que es el plan de la salvación, el plan de su gracia. Y ahí empezamos a ver la gracia de Dios. Empezamos a ver la gracia de Dios, que Dios siempre quiere tener un contacto con nosotros, no, que no quiere que el hombre se aleje de él. Simplemente somos nosotros que a través de nuestra desobediencia y de nuestra propia voluntad nos alejamos de Dios. Pero Dios siempre nos está llamando así desde el principio, así como llamó a Adán cuando se escondió, dijo Adán, Adán, ¿dónde estás tú? De la misma manera, hoy en su gracia, Dios nos está llamando. A cada uno de nosotros, a la humanidad completa la está llamando, diciendo, a la humanidad para que se vuelva a Dios. Vemos el origen, la consecuencia el origen del pecado y sus consecuencias. La primera consecuencia fue la muerte, ¿no? Segunda consecuencia, ¿cuál fue? Fue que lo expulsó del huerto. ¿No? Entonces, nosotros tenemos acá en los llamados, ¿no? Haciendo referencia a todo el libro, tenemos en el libro, en el capítulo 3, tenemos el llamamiento de Adán, en el capítulo 6, el llamamiento de Noé, en el capítulo 12, el llamamiento de Abraham, en el capítulo 21, el llamamiento de Isaac, de Jacob, en el capítulo 27, y después tenemos, como último, a las 12 tribus. Dios siempre los tuvo llamando. Estos son el principio de Génesis, las primeras cosas que sucedieron en Génesis, ¿no? Por ejemplo, vemos al primer hombre creado, que fue Adán, el hombre. Luego hubo el primer matrimonio, el primer engaño, el primer pecado del hombre, el primer llamado hacia el hombre, el primer juicio implementado por Dios hacia el hombre, la primera promesa al hombre, la primera ofrenda del hombre, la primera muerte, el primer vígamo, el primer pacto, el primer pueblo escogido. ¿Por qué? Entonces cada uno de nosotros, nosotros cuando estábamos estudiando, haciendo la nota esta, y nosotros dijimos, ¿por qué poner el primer vígamo? ¿No? Porque el hombre siempre está desobedeciendo a Dios. Cuando Dios le da por esta causa dejar al hombre a su padre y a su madre, se da a su esposa con una sola carne, el hombre ya quiere tener dos. Entonces, lo mismo nosotros que en la descendencia de Caín vemos al primer vígamo. Y también vemos el primer pacto que hizo Dios con el hombre y vemos el primer pueblo escogido. Esto podemos encontrar en lo de Génesis. Hay muchas cosas que son, pero yo creo que estas son las más importantes que cada uno de nosotros tenemos que revalorar. Cada cosa que tiene un principio, una primera vez. Y Dios siempre está valorando cuando nosotros mantenemos el origen de las cosas cuando son por primera vez. Y vemos la gracia de Dios revelada en Génesis 3:21, cuando dice: Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Como habíamos dicho antes, el hombre cuando abrió sus ojos, ¿no? Y al pecado, se vio que estaba desnudo.
y al ver que estaba desnudo, no se podía presentar así delante de Dios, ¿no? Dios está acostumbrado a ver, está acostumbrado a verlo al hombre desnudo. Pero el hombre, entre su desobediencia, fue y se hizo una túnica unos delantales, dice, ¿no? De hojas de higuera. ¿Cuánto les podía durar? Un día, 2 días, 3 días lo sumo, ¿no? Y se iba a secar. Entonces eso habla de nuestra justificación ante Dios, ¿no? Cuando Dios lo llama y le dice, ¿dónde estás tú? Adán le contesta y dice, oí tu voz y tuve miedo y me escondí, ¿no? O tuve vergüenza, dice alguna versión, tuve vergüenza. Y eso habla de la justificación. ¿Por qué? Porque cuando Dios le pregunta, ¿comiste del árbol que te dije que no comiese? Y entonces el hombre se justificó y dice, la mujer que tú me diste, como echándole nuevamente la culpa a Dios, que Dios le hizo a la mujer. Esa justificación ante Dios, ya dice Pablo que nuestra justificación ante Dios es como trapo de inmundicia. Entonces el hombre no se pudo haber presentado ante Dios así. Entonces Dios, ¿qué hizo? Hizo este plan maravilloso de salvación, que es Jesucristo. Entonces vistió con túnicas de piel y lo vistió ¿para qué? Para que pueda presentarse delante de Dios. Entonces, mediante todo es decir, el Pentateuco, nosotros vamos a ver esta referencia de que Dios, queriendo que el hombre se acerque, justificando al hombre de su pecado. Mientras de tantas referencias que hay, tanto simbolismo que hay en el Pentateuco, vemos esto, que Dios nunca se quiere desentender del hombre, que es el hombre que se aleja de Dios. Entonces, vemos primeramente la gracia de Dios revelada, de que al hombre no le costó nada esas pieles, pero a Dios sí, porque tuvo que sacrificar algo de su creación y en lo espiritual tuvo que sacrificar a su hijo, para que nosotros podamos tener una comunión con él. Ahora pasamos al libro de Génesis, ¿no? El libro de Génesis es Shamot, que es la salida, como habíamos dicho, ¿no? El original no es Shamot, ¿no? Pusieron Shamot, pero es la salida, que nosotros podemos ver, por ejemplo, primeramente, el periodo de esclavitud, ¿no? Nosotros vemos que Jacob entra a Israel, Israel entra con 70 personas a Egipto y se empezaron a multiplicar. Y esto lo tenemos, lo que estudiamos en AMBA, lo tenemos bien en claro porque el seminario AMBA del seminario pasado se trató sobre el éxodo y la salvación, ¿no? Entonces nosotros vimos y nos aclaró un montón de cosas, ¿no? Nosotros vemos primeramente que acá tenemos un periodo de esclavitud, ¿no? Un periodo de esclavitud. Y en los primeros capítulos nosotros vemos la vida de Moisés, ¿no? En este periodo de esclavitud vemos la vida de Moisés en cuanto la opresión de los egipcios hacia el pueblo de Israel. Es decir, el pueblo se había multiplicado, se hicieron más fuertes y aprovechándose los egipcios lo esclavizaron, empezaron a oprimir cada vez más, hasta que el pueblo ya no aguantó más y empezó un clamor hacia Dios, y Dios dice que escuchó ese clamor. Dios oyó, no tan solo que oyó, sino que también vio, ¿no? Y también no tan solo que vio, sino que también actuó a favor de su pueblo. Entonces, Dios prepara a Moisés. Y nosotros podemos ver acá algo, una paradoja, ¿no? Una paradoja que es que el mismo rey, el mismo faraón que intentó matar a Moisés, ¿no? A Moisés en referencia a todos los niños nacidos, fue el mismo que le dio la educación para que más tarde
Dios ocupara toda esa sabiduría que tenía Moisés para liberar su pueblo y para elegirle un montón de leyes, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo un poquito más tarde, pero vemos que en la opresión de los egipcios, los sucesos de Moisés en los primeros años, ¿no? Que vemos que él sabía que no era egipcio, que era judío. Pasa una situación donde él va y ve como un capataz está maltratando a uno de los esclavos judíos, y él interviene. Y en esta intervención mata al capataz. Entonces, al otro día vuelve y encuentra a los mismos israelitas peleándose, y él le dice: ¿por qué se pelean entre hermanos? Y uno de ellos dice: que no vas a matar como mataste al egipcio. Recordemos que Moisés había enterrado al egipcio en la arena. Y volviendo nuevamente a ver la justificación del hombre, vemos que a veces somos tan ingenuos nosotros, porque la arena no es algo sólido como es la tierra. Y sabe una cosa, que el viento fue descubriendo al egipcio. Y esa es parte de nuestra justificación, que queremos justificar ante Dios cosas muertos que tenemos, y que todo el mundo a la larga la ve y se ha descubierto. Nosotros ante los ojos de Dios no estamos como Adán en el principio, estamos desnudos. Dios sabe todo. Dios es un Dios omnipotente. Dios sabe todo. Y por esta causa Moisés tuvo que huir al desierto. Y se fue, y bueno, conocemos mucho la historia. Se encuentra con Séfora, se casa con Séfora, está 40 años afuera. 40 años. Y en esos 40 años aparece Dios en una zarza. Y en la zarza hay algo importante, ¿no? Hay algo importante que Moisés ve, un hombre que era de ciencia porque conocía, vio que la zarza ardía, pero no se consumía. En el desierto, en esa parte, era común ver que la zarza arda. Yo estuve en el sur mucho tiempo, estuve en el sur de acá de Argentina. Yo he visto que muchas veces, en parte donde hay calafates viejos, que el calafate larga como una resina que parecía más o menos como la brea, y por el calor, ¿no?, abrasante que hacen en los sur los días de verano, y las piedras que hacen como reflejo, y ese reflejo hacen como el reflejo de una lupa, y se prenden fuego los calafates, se prende fuego otro arbusto que hay por ahí, y es común que se prenda fuego. Y ahí pasaba lo mismo. Con la zarza pasaba lo mismo, era común ver que la zarza ardiera, pero no era común que la zarza no se consumiese, que siguiese ardiendo. Entonces Moisés se acerca, y hay algo importante, ¿no? Hay algo importante que Dios le dice: Moisés, lo llama desde la zarza: Moisés, Moisés, y le dice: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás pisando santo es. Y esas simples palabras, sencillas palabras que muchas veces nosotros espiritualizamos mucho, es simplemente diciéndole Dios a Moisés: Moisés, Moisés, las cosas se hacen como yo quiero. Las cosas se hacen como yo digo, y no como las decimos. Por eso que Dios lo tuvo a Moisés 40 años en el desierto. Entonces, cuando vio que estaba preparado, dijo: las cosas se hacen como yo quiero. ¿Por qué? Porque Moisés intentó, según el libro de Hechos de los Apóstoles, él intentó a sus 40 años liberar al pueblo, y no lo pudo hacer, porque lo quería hacer con su fuerza, lo quería hacer a su manera. Pero
ahora pasando otros 40 años, ¿no? Ya teniendo 80 años él, Dios lo llama. Y entonces vemos de que a la manera de Dios no hay tiempo. Cuando, como dijimos al principio de Génesis, cuando Dios hace las cosas, lo hace con un propósito. Y hasta que Dios no cumple con ese propósito, no nos deja. No importa el tiempo que pase. Acá a Moisés le pasó 40 años de su tiempo y Dios lo llama. Pero le dice que las cosas santas se hacen a la manera de Dios. Que no tiene que haber nada de las cosas mundanales. No tiene nada que ver con nuestros asuntos. Que no es con nuestra fuerza, no es con nuestro intelecto, no es con lo que nosotros podamos llegar a ser, no es con nuestra voluntad, sino es con la de Él. Así que esto tenemos que entenderlo siempre. Entonces vemos un periodo de liberación. Moisés vuelve, ¿no? Dios le dice, los que procuraron matarte ya no existen más, ya no están más. Así que vamos para volver. Entonces él emprende el regreso y parecía algo que, ¿no? Algo que era imposible, ¿no? O sea, pedirle al rey que deje de ir a más de 3 millones de personas. Y entonces vemos ahí que Dios, para Dios no hay nada imposible. Nosotros a veces ponemos el obstáculo, ¿no? Como Moisés puso su excusa delante de Dios, puso su justificación delante de Dios, diciendo que él era tartamudo, que era tardo para hablar, pero Dios le dice que confíe en su poder. Entonces vemos que en el proceso de liberación nosotros podemos encontrar muchas cosas, ¿no? Primeramente vemos cómo Dios endurece el corazón del faraón, y en otros casos el faraón mismo endureció su corazón y Dios le envía 10 plagas, ¿no? Y esas 10 plagas tienen que ver en referencia, ya le dije lo que nosotros, los que hemos estudiado en ambas, sabemos de que esas referencias son a los dioses que tenía los egipcios, y para mostrarle a los mismos israelitas de que Dios era más poderoso, el Señor era más poderoso que los dioses de Egipto, ¿no? De los egipcios, que era más poderoso. Y yo pienso también en mi pensamiento, pienso de que para que ellos se den cuenta también de sacar esos dioses de su memoria, y que solamente Dios era Dios, y que no había otros dioses. Entonces, vemos ese periodo donde Dios manda las 10 plagas, y en esa la plaga culmina con la muerte de los primogénitos. Y entonces ahí Dios implementa algo, ¿no? Que también tiene mucho que ver con la gracia, que es la Pascua, ¿no? Que es la Pascua, que es el Pesaj, ¿no? Es Pesaj. Y el Pesaj es pasar por alto. La Pascua y el Pesaj significa pasar por alto. Y Dios, bien, cada uno pintaba el dintel con la sangre de un cordero que tenían que comerlo, pintaban el dintel de las puertas y de las ventanas para que cuando pase el ángel de Jehová no entrase a las casas a matar los primogénitos. Y eso es una simbología de Cristo, ¿no? Una simbología de la gracia de Dios, ¿no? Nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor pasó por alto cada uno de nuestros pecados, y con la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Entonces, ese es en el periodo de liberación. Después llevan al desierto en un periodo de disciplina, ¿no? Periodo de disciplina. En ese periodo de disciplina, Dios los lleva al desierto, los lleva al monte Sinaí para darles que
las leyes, ¿no? Para darle las leyes. No quiero pasar por alto también, después de la Pascua, la salida, salen con los huesos de José, que es una simbología muy importante también. Le da los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son unas leyes que son justas y son morales, ¿no? Tal vez esto es relevante también porque para el hombre moderno, estas leyes morales que Dios escribió ordenó hace miles de años, siguen vigentes, ¿no? Si nosotros implementamos, ¿no?, en los 10 mandamientos en nuestras vidas, si la sociedad implementase los 10 mandamientos, tendríamos una sociedad mejor. Tendríamos una sociedad justa, una sociedad con moral alta. Pero lamentablemente sabemos que muchos están en contra. Pero promover esto, ¿no?, de los 10 mandamientos, nos ahorraríamos tantos problemas, porque hoy por hoy, ¿no?, para nombrar uno de los mandamientos, tenemos tanto dueño de lo ajeno y nos hace tanto mal, y el hombre tiene que gastar tanto en seguridad, porque hay personas que en este mandamiento que dice, no robarás, le gustan las cosas ajenas. Entonces, vemos que en esto podemos ver que las leyes morales son justas y morales, ¿no? Y culmina este libro, culmina con el tabernáculo, ¿no?, y su inmobiliario por dentro. Termina, ¿para qué? Para que tengan un santuario, ¿no?, un santuario móvil, para que el hombre pueda, a través del transcurso de su peregrinar, pueda adorar a Dios. Entonces, vemos la creación del tabernáculo. Y sabe una cosa, que cuando nosotros hablamos del tabernáculo, del inmobiliario, hablado de muchas simbologías que representan a Cristo, ¿no? Muchas simbologías que simbolizan a Cristo, ¿no? Vemos que, por ejemplo, vemos también, bueno, se me salió la nota acá. Vemos que la edificación del tabernáculo y hace una designación de un sacerdote, ¿no? Y vemos la designación de un sacerdote. Y vemos que en el sacerdocio, que es el sacerdote de Aarón, nosotros podemos ver flaquezas, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros los hombres, a veces nos creemos fuertes, pero no olvidamos de que somos seres humanos. No olvidamos de que somos humanos regenerados de parte de Dios. Y queremos hacer, y a veces en esas debilidades hacemos caso a voces que no tendríamos que hacerle caso, ¿no?, por decir así. Cuando están recibiendo los 10 mandamientos, cuando baja Moisés con los 10 mandamientos, se encuentra con que en el pueblo hay un becerro de oro. Hay un becerro de oro. Y Aarón, en su debilidad, les hizo ese becerro de oro. Y entonces podemos ver cómo el hombre es débil y cae en estas cosas. Pero Dios los redime. Dios nos redime.
¿no? En nuestras equivocaciones. Siempre, cada vez que nosotros nos equivocamos, Dios siempre nos está redimiendo. Y pasamos al 그래서 내년에 Levítico, 한 달에 ¿no? 한 번씩 Que su nombre es 8시간 하는 8시간 Bashirac, 온라인으로 ¿no? Bashirac, que 김 목사가 선임하고 él llamó. Y este libro está en el centro de la Torá, ¿no? Justo, son 5 y este justo cae en el centro. Y tiene un valor muy importante, ¿no? Una simbología muy importante, porque sin este libro nosotros no podríamos comprender muchos pasajes del Nuevo Testamento, ¿no? Muchos pasajes que hacen referencia a este libro. Levítico, ¿no? Viene de la palabra de los levitas, de los hijos de Leví, que lo llaman para sacerdocio. Y entonces nosotros vemos primeramente que comienza el libro con un sacrificio. Sin la ley haya sacrificio. Cómo el hombre se puede acercar a Dios. Se empieza este libro empieza cómo el hombre puede tener un acceso a Dios. Es por medio del sacrificio, por medio de las ofrendas. Entonces, y hay cosas que muchas veces el hombre se tiene que despojar, ¿no? Porque no era simplemente traer el becerro o traer el cordero o traer la paloma, no era tan simple como eso, ¿no? Empieza hablando el libro, es una explicación de cómo el hombre tenía que traer su ofrenda, ¿no? Tenía que traer el becerro, él mismo lo tenía que degollar. Él primeramente tenía que él mismo poner su mano y confesar su pecado, y él mismo tenía que degollarlo. Entonces, a veces nosotros vemos, ¿y cómo puede ser eso? La palabra dice, revestido del nuevo hombre creado según Dios, ¿no? No habla de que Dios te va a vestir, Dios te va a revestir, no. Está hablando de que cada uno del hombre tiene que hacerse cargo de lo suyo. El cargo del cual es confesar nuestros pecados. Es cada vez de irnos, cuando vamos a la presencia de nuestro Dios, confesar nuestros pecados. Decir que lo que hemos hecho, porque cada día el que dice que no tiene pecado, lo hace a Dios mentiroso. Somos débiles, como dije, como tuvo la debilidad Aarón, de la misma manera cada uno somos débiles. Cada uno de nosotros tenemos esta debilidad que es hacia hacer las cosas malas. Pero damos gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo que siempre nos está dando fuerza, nos está dando fortaleza y la sabiduría para corregir nuestros errores. Entonces empieza este libro, empieza así con el sacrificio. Y a través de la mediación sacerdotal, ¿no? Si bien Pedro nos dice que nosotros ya somos hechos reyes y sacerdotes, ¿no? Real sacerdocio, ¿no? Nosotros vemos de que nosotros como hijos de Dios estamos para interceder. Eso es lo importante, que no nos tenemos que olvidar, que somos intercesores, ¿no? Intercesores a través de la mediación sacerdotal. Nosotros un poco en el otro punto lo vamos a ver mucho mejor. Entonces vemos que Dios legisla leyes para que puedan vivir en una comunidad. Entonces en esas leyes hay leyes morales, hay leyes de vestimenta, hay leyes de la comida, y que son para profundizarla, que por el tiempo que está transcurriendo no la podemos hacer, pero hay leyes en cuanto a los alimentos, en cuanto a la limpieza y de la pureza de los sacerdotes. De la pureza de los sacerdotes, ¿no? Dice, 온오프를 같이 나가는 거지. 오프라인을 하루나 이렇게 해서 뭐 한 1년에 8번 하는 sí,
vemos sobre 생각하고 las fiestas 나머지는 그냥 이거 anuales, la fiesta 하라고 de las 그러는데 Pascuas, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el 이렇게 día de la 기본은 넣고 expiación, 모자른 거 있어? ¿no? 비타민 C만 넣고 Esta es la parte de Levítico. Levítico que 스모하는 거지 뭐. él lo llamó. Toda esta es la parte de Levítico. Entonces, cuando nosotros hablamos de las vestiduras sacerdotales, esto ¿sabes lo que quiere decir? Quiere decir que nuestro caminar diario, si no está solo que Dios nos pueda ver, ¿no? Sino que los demás nos puedan ver, ¿no? Esa es nuestra vestidura, para que los demás nos puedan ver, ¿no? Como le dije, nosotros somos intercesores y nadie se va a acercar a un intercesor, ¿no? Si ve manchas en su vestido, ¿no? Yo me acuerdo, había una canción muy vieja, ¿no? Siempre me recuerdo cada vez que hablo de la vestidura de los levitas, había una canción muy vieja que decía: un sacerdote que brindó una misa para la moral no se dio cuenta que tenía mancha en su delantal, ¿no? Entonces, a veces nosotros, como ya le había dicho, tenemos que presentarnos diariamente hacia Dios, diariamente. Este es el sacrificio vivo que habla en el libro de Romanos. Diariamente acercarnos a Dios como un sacrificio vivo, ¿no? Puro y santo y agradable hacia Dios. Entonces, ¿y cómo nos podemos presentar si tenemos mancha en nuestro delantal y diciendo al Señor que tu sangre me limpie de todo pecado? Entonces podemos interceder por los demás. Podemos ver, interceder todas nuestras actitudes, que nosotros tenemos como sacerdotes, se nos refleja, ¿no? Se refleja que en nuestra vestidura. ¿Eh? Entonces vemos las fiestas anuales, las fiestas que son la fiesta de las Pascuas, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación, la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos nos recuerda que nuestra vida es una vida efeméride aquí en la tierra, ¿no? Porque se instruye para que ellos le hace recordar la vida que tuvieron en el desierto. Todavía la siguen practicando los judíos esta fiesta, ¿no? Hacen una choza, ¿no? Para que estén 7 días, que es lo máximo que puede durar, y se va. Y hace reflejo a nuestra vida, ¿no? A nuestros días en esta tierra, que somos efeméridos, ¿no? Acá duran 7 días, en el libro de Salmo dice que el hombre, dice, sus días acá son de 70 años, y que el más robusto hasta 80. Y lo que nosotros hemos pasado ya los 40, ¿no? Que más o menos periodo de la mitad, vemos que es efemérido, todo pasa tan rápido, tan rápido. Entonces, recordar siempre en esto que es un tabernáculo. Pero recordar también que dice Pablo en Corintios que este tabernáculo se va deshaciendo, tenemos una morada, un edificio en Dios eterna, ya en los cielos, ¿no? Esa es la eternidad que puso Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y que después hay leyes, me voy apurando porque ya me está corriendo el tiempo, me faltan 2 libros más todavía. Leyes de instrucciones generales, el año sabático, el año del jubileo, las condiciones para la bendición y la ley de los votos. Si pasase, vamos a pasar al próximo, que es número, que es Beinidbar, ¿no? Medio complicado de pronunciar. Pero el tema de los números en general se llama de un censo, comienza con un censo, ¿no? Y hace reivindicaciones a la organización de la legislación para que el pueblo pueda vivir, pero salen del monte del Sinaí, y empiezan en este libro
hay 10 quejas que se hacen, ¿no? En el libro Levítico hay 10 quejas que se hacen. Entonces, en el libro de Números, perdón, que son acerca del camino, ¿no? Unas quejas que son acerca de la alimentación, acerca de los gigantes que encuentran en la tierra ya cuando se acercan a Bernea. Pero nosotros vemos que siempre vemos en esa peregrinación que hay ahí, vemos las quejas y más quejas hacia Dios, ¿no? Ocurre un desánimo, el desánimo de Moisés, la designación de los 70 ancianos, ¿no? Porque para poder gobernar, ¿no? Entonces lo llaman número de jueces, y sabe que Dios a través de esa queja, Dios le envía el maná, le envía las codornices, ¿no? Y hay tal celo de María y de Aarón, como se puede decir, ¿no? Yo siempre hago referencia a cuando se quejan, ¿no? Le dicen la cusita. Y es algo que es muy común en los cristianos, despreciar a las personas por su color de piel o por su etnia. Es muy común en los cristianos, ¿no? Y eso vemos que a Dios no le agrada, ¿no? Porque Cus estaba cerca en una región, estaba cerca de África, y su descendencia era de una raza de color. Entonces, por eso María le dice esa cusita, ¿no? Esa cusita de la tierra de Cus, y referencia a su color de piel. Y nosotros a veces vemos que es malo, y nosotros más aquí en Buenos Aires, ¿no? Tenemos un montón de personas, ¿no? Que son de países limítrofes, que vienen acá a buscar una mejor manera de vivir, y a veces tratamos con denigración a estas personas. Y es feo cuando lo hacemos desde el ámbito cristiano, ¿no? Es feo eso. A Dios no le agrada. Entonces sabemos que la lepra es sinónimo de pecado, se nos pone una lepra cuando nosotros despreciamos. Valga la redundancia esto de las palabras, ¿no? Que hablamos de distintas señas. Nosotros siempre estamos con el pastor Kim, el pastor Víctor, una persona que nos abrió la puerta y nos dio muchas herramientas para poder seguir creciendo en nuestro ministerio. ¿Y cómo lo vamos a despreciar? Porque a muchos le dicen chino, ¿no? Otro, me acuerdo, había un pastor que le decía Ado Kim. Pastor Bernabé decía Ado Kim, decía, ¿no? Pero a veces nosotros cuando nos encontramos si lo encuentro de Midigela o lo de AMBA, encontramos con personas que son de Bolivia, personas que son de Paraguay, personas que son de Chile, son tantos hermanos, y tienen todas las cosas en común como las tenemos nosotros. No son diferentes por ser de otros países. En cambio, nosotros vemos que María y Aarón murmuraron, y parte de la murmuración fue por esto, ¿no? Entonces vemos el fracaso de Cedes, que entrando ya casi a la tierra prometida. Y sabe una cosa que yo quiero hacer hincapié acá en Cedes. ¿Por qué? Porque ellos cuando envían a los 10, a los espías, a los 2 espías, usted sabe de que cuando vuelven 10 con malas noticias y vuelven 2 con buenas noticias, ¿no? Y las noticias eran las mismas noticias, ¿no? Vinieron con los frutos de la tierra, y vinieron que vieron que esa tierra era como Dios le había dicho, que fluía leche, fluía miel, era una buena tierra para prosperar. Y eso es lo que vieron Josué y Caleb. Y los otros que vieron la misma tierra vieron un poco
un poco más allá vieron lo negativo. Lo negativo era que había ciudades fortificadas, que había hombres de guerra, que habían hombres grandes y además habían gigantes, ¿no? Y vinieron y se quejaron, estos 10 se quejaron contra Moisés, ¿no? Y la gente se volvió a quejar, ¿no? Como habíamos dicho en un punto anterior, se volvió a quejar sobre la tierra, como diciendo, nos trajiste acá para que nuestros hijos sean muertos, para que y para eso hubiésemos quedado allá en Egipto. Entonces Dios pronuncia un castigo, que es que van a estar 40 años divagando por el desierto. 40 años divagando por el desierto. Y nosotros podemos ver de que a veces una noticia mala, ¿no? Contada mal, nosotros podemos ver que trae influencia en la vida de los demás. Estos 10 que vinieron con esa mala noticia, mal contada, no creyendo en el poder de Dios, no creyendo en que Dios podía haberlo librado, hizo que en los corazones de los demás le creciese la muerte, ¿no? Entonces, para ellos fue muerte, pero para Caleb y Josué, que confiaron en Dios, que vieron, que dijeron que a los grandotes, a los gigantes los podían comer como pan, a ellos les trajo vida, ¿no? Y los demás tuvieron que estar 40 años dando vuelta en el desierto. Entonces se encuentran con Balán, ¿no? Un mercenario de la fe, un corrupto, ¿no? Vemos un ascenso a la nueva generación, la ley acerca de las herencias, de las ofrendas, fiestas, votos y muchas otras cosas más, el juicio de Madián, la distribución de la tierra, de estos que están de este lado del Jordán, y la ciudad de refugio, que también en esto nosotros podemos ver que se encuentra, podemos encontrar la gracia de Dios, ¿no? ¿En dónde? En la gracia de Dios podemos ver en la ciudad de refugio y podemos ver que Dios se revela a través de la peña, de la serpiente de bronce, en ese peregrinar, que se hace referencia a la gracia de Dios, ¿no? Vamos a pasar al próximo. Ya me quería haber dicho una cosita más sobre, pero va a ser para otra oportunidad. Entonces, vemos el libro de Deuteronomio, ¿no? Es de Barim, que es la segunda ley, ¿no? ¿Por qué segunda ley se le llama la segunda ley? No es que Dios le da otra ley al pueblo de Israel, no, es la segunda ley porque, como habíamos dicho en el libro anterior, de que toda esa generación que salió de Egipto, que estuvo en el Sinaí, que recibió la ley, las instrucciones durante esos 40 años, murieron. Toda esta generación era algo nuevo, ¿no? Era algo nuevo. Entonces, como era algo nuevo, era muy chico, muy chiquito, y no comprendía, no entendía, entonces le tuvo que revalidar la ley, ¿no? Por eso es el nombre de segunda ley. Entonces, primeramente comienza con un reencuentro del trato de Dios con Israel en el pasado, ¿no? ¿Se acuerdan que en esta ley hay algo importante, ¿no? Que es el gran mandamiento, ¿no? Uno de los gran mandamientos, ¿no? Cuando le llamarás al Señor, oye Israel, Jehová uno es, dice, ¿no? Al Señor tu Dios, a Él solamente amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ese es el gran mandamiento. Una repetición del decálogo, referencia a la acción de Israel al ser pueblo separado y mediante el código de leche que tiene con segunda guarda de Canaán. Esto es para los que iban a poseer la tierra.
Creo que habíamos dicho en el versículo anterior, de que en el libro anterior, de que muchos no cruzaron no cruzaron el río Jordán para poseer la tierra, sino que se quedaron de este lado, ¿no? Tomaron su posición acá. Entonces, mientras la conquista, fueron los hombres nada más, las mujeres y los niños se quedaron de este lado. Esa es la importancia que tiene. Entonces, y el punto 4 es las bendiciones pronunciadas por la obediencia y la maldición sobre la descendencia. La muerte y la vida es puesta ante el pueblo, ¿no? Y sabe una cosa que cuando ellos cruzan, se olvidan de esto. Eso es importante, ¿no? Que esto se olvidan. Vemos las palabras finales de Moisés, el cántico de bendición de Moisés, ¿no? Y vemos el recuento adicional de la última visión y la muerte de Moisés. Esto lo encontramos en el libro de Deuteronomio. Esto fue una parte de la referencia. Ya se nos está acabando el tiempo, así que espero que haya sido de bendición. Y nosotros estábamos hablando con Fabián de hacer un video y explayarnos más en cada punto para luego compartirlo. Así que, Pastor Kim, que Dios lo bendiga y gracias. Bendiciones, pastor, y le agradezco mucho, le agradecemos mucho. Y estoy grabando este video, lo voy a subir a YouTube en 1 o 2 días más adelante y lo compartimos por nuestro grupo WhatsApp. Y también me mandó este manual, y lo también voy a compartir inmediatamente. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Gracias. Dios lo bendiga. Y gracias a todos los que se conectaron. Que Dios los bendiga y que haya sido de bendición. Bueno, bendiciones. Y antes que salgan todo el mundo, muestren sus rostros, compartan. Muerte sus rostros. Vean. Vamos a ver. ¿Qué? Es que hermoso así primero. Muy bien. 언니분들 많이 들어왔네. Muy bien, gracias. Dios bendiga mucho. Antonella. Ya se apaga también. Diana.